Durante el reparto de regalos de Navidad, mi hijo dijo: «El mejor regalo sería que desaparezcas». Él no sabía que yo pensaba darle una suma millonaria para ayudar con su nueva casa. Así que guardé el sobre con el cheque y le entregué a su esposa un paquete que dividió a toda la familia. Me alegra muchísimo verte por aquí. No te pierdas el final de esta historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me llamo Justina Morales y tengo 66 años. Durante 43 años de mi vida, creí que ser madre significaba dar sin límites, amar sin condiciones y perdonar sin preguntas. Esa noche de Nochebuena, mi hijo me enseñó que estaba equivocada. Había pasado 3 días preparando la cena perfecta. Cada año me esforzaba más, como si pudiera cocinar el amor que ya no sentía de vuelta a mi familia. El pavo de 20 libras se doraba en el horno. Las papas estaban cremosas, y había hecho 3 tipos de postres porque sabía que a Nadia, mi nuera, le gustaba presumir en sus redes sociales sobre nuestras tradiciones familiares perfectas. El árbol de Navidad brillaba en la esquina de la sala, decorado con los mismos ornamentos que había coleccionado durante décadas. Cada uno tenía una historia, un recuerdo de cuando Matías era pequeño y me ayudaba a colgarlos. Ahora mi hijo tenía 34 años y hacía 5 que no tocaba ni uno solo de esos adornos. La mesa estaba puesta con mi vajilla de porcelana, la que heredé de mi madre y que solo usaba en ocasiones especiales. Servilletas de lino rojo, copas de cristal que brillaban bajo la luz de las velas. Todo perfecto, como siempre, como si el esfuerzo pudiera compensar el vacío que sentía cada vez que los veía juntos. Matías llegó a las 7 en punto, como le había pedido. Alto, de cabello oscuro que se estaba quedando calvo en la coronilla, aunque él lo negara, vestía un suéter que claramente había elegido Nadia. Ella entró detrás de él, 29 años, rubia, siempre impecable. Su sonrisa parecía practicada frente al espejo. «Hola, suegra», me dijo Nadia con esa voz dulce que usaba cuando había gente presente. Me abrazó brevemente, el tipo de abrazo que das cuando no quieres arrugar tu ropa. Olía a perfume caro, el que yo sabía que costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Matías me dio un beso en la mejilla. «Hola, mamá. Huele bien aquí». Era lo máximo que podía esperar de él en cuanto a elogios. Nos sentamos a la mesa y comenzamos con los aperitivos. Yo había preparado camarones, esos pequeños que tanto le gustaban cuando era niño, pero él ya no los comía. «Estoy cuidando mi colesterol», me explicó cuando le ofrecí. «El doctor dice que a mi edad ya debo tener más cuidado». 34 años y ya hablaba como si fuera un anciano. Nadia mordisqueó una aceituna y revisó su teléfono discretamente. Siempre hacía eso, como si hubiera algo más importante sucediendo en algún otro lugar. La conversación fluyó de manera forzada. Hablamos del trabajo de Matías en la compañía de seguros, de cómo Nadia había dejado su último empleo porque el ambiente era muy tóxico, de sus planes para remodelar la casa que habían comprado el año anterior. Una casa que costaba $280,000 y que apenas podían pagar. Mientras comíamos el plato principal, saqué el tema que había estado evitando toda la noche. «He estado pensando en ayudarlos con la casa», dije cuidadosamente. «Sé que la hipoteca es pesada y...» «Mamá», me interrumpió Matías, «ya hemos hablado de esto. No necesitamos tu ayuda». Su tono era seco, como si le molestara que siquiera sugiriera que necesitaran algo de mí. Pero yo sabía la verdad. Había visto las facturas que dejaba olvidadas en mi mesa cuando venía a visitarme. Conocía sus números mejor que ellos. Nadia le puso una mano en el brazo. «Lo que Matías quiere decir es que apreciamos que pienses en nosotros, pero somos independientes». Independientes. La palabra me dolió más de lo que esperaba, porque sabía que no era verdad. El mes anterior, Matías me había pedido prestados $500 para una emergencia. Antes de eso, había sido el seguro del auto. Y antes, la reparación del techo. Pero esta noche era especial. Tenía algo preparado que cambiaría todo. En mi bolso, cuidadosamente guardado en un sobre blanco, estaba un cheque por $150,000.
una cantidad que podría pagar completamente su hipoteca y darles el respiro financiero que necesitaban. Lo había planeado durante meses, usando gran parte de mis ahorros. Después de la cena, nos movimos a la sala para el intercambio de regalos. Esta era la parte que más me gustaba: ver sus rostros cuando abrían lo que había elegido cuidadosamente para ellos. Para Matías, una chaqueta de cuero que había visto en su closet, desgastada y vieja. Para Nadia, un conjunto de joyas que había visto que admiraba en una tienda. Ellos me dieron una canasta de cremas corporales, el tipo de regalo que compras en el último minuto en una farmacia. «Es para que te consientas, mamá», dijo Matías sin mucha convicción. Yo sonreí y les agradecí como siempre hacía. Entonces saqué el sobre blanco. «Este es mi regalo real para ustedes», dije, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba con la anticipación. «Para la casa nueva». Matías tomó el sobre, pero no lo abrió. En cambio, me miró con una expresión que no pude descifrar. «Mamá, ¿qué es esto?» «Solo ábrelo», le dije suavemente. Pero antes de que pudiera hacerlo, Nadia habló. Su voz había cambiado, perdido esa dulzura artificial. «Espero que no sea más dinero, Justina. Ya te dijimos que no necesitamos caridad». La palabra caridad se clavó en mi pecho como una daga. Eso era lo que pensaba de mi amor, de mi deseo de ayudar. Caridad. Matías seguía sosteniendo el sobre, sin abrirlo. Su mandíbula se había tensado. «Mamá, esto tiene que parar». «¿Qué cosa?», pregunté, aunque ya sentía el hielo formándose en mi estómago. Esto de siempre tratar de comprarnos con dinero, como si pudieras arreglar todo dándonos efectivo». Las palabras salieron de su boca como balas. Cada una encontró su objetivo. «¿Comprarte?». Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. «Matías, yo solo quiero ayudar». «No». Su voz se alzó y el sobre cayó al suelo. «No quieres ayudar. Quieres controlar. Quieres que nos sintamos culpables por no venir más seguido, por no llamarte todos los días». Me quedé sin aire. En 66 años, nunca había escuchado a mi hijo hablarme así. Nadia se recostó en el sofá, con una sonrisa satisfecha en los labios, como si hubiera estado esperando este momento. «Matías está en lo cierto», dijo con voz tranquila. «Es agotador, Justina. Siempre hay algo, siempre hay una excusa para hacernos sentir mal». «Yo nunca», comencé, pero Matías no me dejó terminar. «El mejor regalo que podrías darnos sería que desaparecieras de nuestras vidas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras flotaron en el aire como humo venenoso. Vi mi reflejo en las copas de cristal vacías, fragmentado y distorsionado. Mi hijo, el bebé que había cargado durante noches sin dormir, el niño que había defendido de los bravucones en la escuela, el joven que había ayudado a través de universidad, ese mismo hijo acababa de decirme que deseaba que desapareciera de su vida. Lentamente, me agaché y recogí el sobre. El cheque de $150,000 que representaba mi amor, mi sacrificio, mi deseo de darles un futuro mejor. Lo guardé de vuelta en mi bolso sin decir una palabra. Nadia estaba tomando fotos del árbol de Navidad con su teléfono, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera acabado de presenciar a mi hijo destruyendo mi corazón en tiempo real. Me levanté y fui a mi habitación. Allí, en mi cómoda, tenía algo que había estado guardando. Un paquete pequeño, envuelto en papel dorado. Lo había preparado semanas atrás, después de recibir cierta información muy interesante sobre mi querida nuera. Regresé a la sala con el paquete en las manos. Matías estaba sirviéndose otro trago, su rostro aún enrojecido por la ira. Nadia había dejado el teléfono y me observaba con curiosidad. «Nadia», dije con voz calmada, extendiéndole el paquete. «Esto es para ti». Ella lo tomó, sorprendida. «¿Para mí? Pero ya me diste las joyas». «Este es especial», respondí, sentándome de nuevo en mi silla. «Creo que va a cambiar muchas cosas para nuestra familia». Matías me miró con desconfianza, pero Nadia ya estaba abriendo el papel dorado. Sus dedos trabajaron rápidamente,
ansiosa por descubrir qué había adentro. Cuando finalmente abrió la pequeña caja y vio el contenido, toda la sangre se drenó de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Qué es?», preguntó Matías acercándose. Nadia cerró la caja rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Yo había visto la expresión de terror en sus ojos. El mismo terror que sintió cuando se dio cuenta de que alguien conocía la verdad. «Solo son algunas fotos», dije suavemente, sonriendo por primera vez en toda la noche. «Fotos muy interesantes que recibí la semana pasada». El silencio llenó la habitación nuevamente. La caja cayó al suelo y las fotografías se esparcieron por la alfombra como naipes marcados. Nadia se lanzó inmediatamente a recogerlas, pero Matías fue más rápido. Tomó una de las fotos y su expresión cambió completamente. «¿Qué diablos es esto?». Su voz era apenas un susurro. En la fotografía, Nadia estaba besando a otro hombre frente a un restaurante que yo reconocía. Era el mismo lugar donde ella me había dicho que tenía cenas de trabajo los miércoles por la noche. El hombre no era precisamente su jefe. «Devuélveme eso», siseó Nadia, tratando de arrebatarle la foto a Matías. Sus uñas perfectamente arregladas se clavaron en la muñeca de mi hijo. «No». Matías se apartó y recogió otra foto. Esta mostraba a Nadia saliendo de un motel con el mismo hombre. La fecha en la esquina inferior indicaba que había sido tomada hacía apenas 3 semanas. Yo permanecí sentada en mi silla, observando cómo el mundo cuidadosamente construido de mi nuera comenzaba a desmoronarse. Había esperado este momento durante 8 meses, desde el día que contraté a Roberto, un investigador privado que me había recomendado mi vecina Carmen, después de que ella descubriera que su yerno le robaba dinero. «Mamá». Matías me miró con ojos que ya no tenían ira, solo confusión y dolor. «¿Desde cuándo sabes esto?». «Desde marzo del año pasado», respondí calmadamente. Fue cuando comencé a notar cosas extrañas. Nadia se había puesto de pie, su rostro alternando entre la palidez y el rojo intenso. «Justina, no puedes. Esto es». «¿Privado?». Completé su frase con una sonrisa que no sentía en absoluto. «Como los 52 encuentros que tuviste con Ricardo Mendoza en los últimos 8 meses. Como las tarjetas de crédito que abriste en secreto usando tu dirección anterior. Como los préstamos que solicitaste sin que Matías lo supiera». Mi hijo dejó caer las fotos. «¿Qué préstamos?». Saqué una carpeta de mi bolso. Roberto había hecho un trabajo muy minucioso. Durante meses había documentado cada movimiento sospechoso, cada mentira, cada engaño. El costo de su investigación había sido de $8,000, pero había valido cada centavo. $45,000 en deudas, leí del reporte. 3 tarjetas de crédito que abrió sin tu conocimiento. Un préstamo personal de $15,000 que usó para los regalos caros que le compraba a Ricardo. Matías se sentó pesadamente en el sofá. Sus manos temblaban mientras tomaba la carpeta. «Esto no puede ser real». «Es muy real», continué. «Ricardo Mendoza, 38 años, casado, 2 hijos, trabaja en una concesionaria de autos. Por cierto, Nadia, el anillo que llevas puesto lo compró él. Lo sé porque Roberto siguió el rastro de la transacción». Nadia se miró la mano inconscientemente. Era un anillo de compromiso diferente al que Matías le había dado. Más caro, más ostentoso. Había inventado alguna historia sobre haberlo heredado de una tía. «Matías, puedo explicar», comenzó Nadia, pero su voz sonaba hueca. «¿Explicar qué?». Mi hijo levantó la vista del reporte, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Explicar por qué me has estado mintiendo durante meses? ¿Explicar por qué tienes deudas que podrían arruinarnos? ¿Explicar por qué hay fotos de ti con otro hombre? No es lo que parece. ¡Basta!». Matías se puso de pie bruscamente. «Solo basta con las mentiras». Yo había visto a mi hijo llorar muy pocas veces en su vida adulta. La última había sido en el funeral de su padre, hace 10 años. Ver sus lágrimas ahora me partía el corazón, pero también me llenaba de una extraña satisfacción. Finalmente, estaba viendo la verdad. «¿Por qué no me dijiste nada antes?»,
me preguntó Matías, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Era una pregunta justa. Una pregunta que me había hecho a mí misma durante todos estos meses. Porque sabía que no me habrías creído, respondí honestamente. Cada vez que traté de expresar mis preocupaciones sobre Nadia, me dijiste que estaba siendo paranoica, que estaba celosa porque ya no era la mujer más importante en tu vida. Matías cerró los ojos. Ambos sabíamos que eso era exactamente lo que había pasado. En múltiples ocasiones había tratado de hablar con él sobre el comportamiento de su esposa, sobre las inconsistencias en sus historias, sobre las llamadas telefónicas secretas que terminaba abruptamente cuando él entraba a la habitación. Ella me dijo que eras tú quien la hacía sentir incómoda, murmuró Matías, que constantemente la criticabas y que... ¿Y tú me creíste a mí o le creíste a ella?, pregunté suavemente. La respuesta estaba clara en su silencio. Nadia había estado observando nuestro intercambio como un animal acorralado. De repente, su expresión cambió. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. «Esto es ridículo», dijo con voz firme. «Esas fotos podrían ser falsas. Cualquiera puede manipular imágenes hoy en día. Y ese reporte, ¿quién sabe si es real?». Se dirigió hacia Matías, extendiendo sus manos hacia él. «Mi amor, tienes que confiar en mí. Tu madre está desesperada por separarnos. ¿No ves lo que está haciendo?». Por un momento, vi la duda cruzar el rostro de mi hijo. Esa era la habilidad más peligrosa de Nadia, su capacidad para sembrar dudas incluso cuando la evidencia estaba frente a él. Saqué mi teléfono. «Roberto», dije cuando respondió, «¿podrías venir? Necesitamos que confirmes la autenticidad de tu trabajo». «Estaré ahí en 20 minutos», respondió la voz profesional del investigador. Colgué y miré a Nadia directamente a los ojos. «Si las fotos son falsas, no tendrás problema en explicárselo al investigador privado que las tomó. Si el reporte es inventado, podrás confrontarlo cara a cara con el hombre que pasó 8 meses documentando cada uno de tus movimientos». El color volvió a drenar del rostro de Nadia. «También tengo los registros de las llamadas telefónicas», continué, sintiéndome más fuerte con cada palabra. 943 llamadas a Ricardo Mendoza en los últimos 6 meses. Algunas duraron más de 2 horas. Matías tomó su propio teléfono y comenzó a revisar. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. «Aquí está», dijo con voz entrecortada. «El mismo número aparece en nuestro registro telefónico. Llamadas que hiciste cuando yo estaba trabajando». Nadia se dejó caer en el sofá. Por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta lista. «¿Por qué?», preguntó Matías, y su voz se quebró en esa simple palabra. «¿Por qué me hiciste esto?». Ella lo miró, y por un momento vi algo que podría haber sido remordimiento en sus ojos. Pero se desvaneció tan rápido que me pregunté si lo había imaginado. «Porque tú nunca me entendiste», dijo finalmente. «Siempre estabas trabajando, siempre preocupado por el dinero. Siempre. Siempre hablando de tu madre». «¿Y esa es tu excusa para engañarme? ¿Para endeudarnos en secreto?». «No es una excusa», gritó Nadia, poniéndose de pie nuevamente. «Es la verdad. Ricardo me escucha, me hace sentir especial, no me trata como si fuera una carga». «¿Una carga?». Matías la miró como si fuera una extraña. «Nadia, te di todo. Te compré esa casa que querías aunque no podíamos pagarla. Dejé de ver a mis amigos porque dijiste que no te agradaban. Discutí con mi propia madre porque dijiste que ella te hacía sentir incómoda». Cada palabra era como una bofetada para Nadia, pero también para mí. Mi hijo había sacrificado tanto por esta mujer que ahora se revelaba como una mentirosa y una manipuladora. «Y ahora descubro que todo era mentira», continuó Matías. «Que mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar nuestras cuentas, tú estabas con otro hombre gastando dinero que no teníamos». El timbre de la puerta interrumpió la confrontación. Roberto había llegado. Cuando abrí la puerta, el investigador entró con una expresión seria y profesional. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris y ojos penetrantes. Llevaba otra carpeta en las manos. «Buenas noches», saludó cortésmente.
Espero no estar interrumpiendo la cena navideña. De hecho, respondí, llegó en el momento perfecto. Roberto miró a Nadia y asintió levemente. Señora Herrera, la he visto en muchas de las fotografías que tomé. Nadia no respondió. Se había hundido en el sofá, derrotada. Tengo algo más que mostrarles, dijo Roberto, abriendo su carpeta. Información que acabo de recibir esta tarde. Sacó un documento y me lo entregó. Cuando leí su contenido, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué es?, preguntó Matías. Miré a Nadia una vez más. Sus ojos estaban cerrados, como si estuviera preparándose para el golpe final. Ricardo Mendoza no es solo tu amante, le dije a Nadia con voz temblorosa. Es tu esposo. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el tic-tac del reloj de la sala pareció haberse detenido. Están casados desde hace 4 años, continué leyendo del documento. 2 años antes de que te casaras con Matías. Mi hijo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Se aferró al respaldo del sofá para no caer. Eso significa que... comenzó, pero no pudo terminar la frase. Eso significa que tu matrimonio con mi hijo nunca fue legal, completé por él. Significa que has estado viviendo una mentira durante 3 años. Nadia finalmente abrió los ojos. Ya no había pánico en ellos, solo una fría resignación. ¿Cómo lo descubriste?, me preguntó directamente. Porque a diferencia de mi hijo, yo nunca confié en ti, respondí sin vacilar. Desde el primer día que te conocí, supe que algo no estaba bien. Roberto carraspeó suavemente. Si me permiten, hay algo más. La casa que compraron juntos. La señora Nadia no puede ser la propietaria legal porque está casada con otra persona. Técnicamente, todo el proceso de compra podría considerarse fraudulento. Matías se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mi vida entera es una mentira, murmuró. Me acerqué a mi hijo y por primera vez en la noche puse mi mano en su hombro. Esta vez, él no se apartó. No toda tu vida, le dije suavemente. Solo la parte que ella tocó. Nadia se puso de pie lentamente. Su postura había cambiado completamente. Ya no era la mujer seductora y manipuladora que había conocido. Era simplemente una estafadora que había sido descubierta. Supongo que esto significa que se terminó, dijo con una voz extrañamente calmada. Se terminó hace mucho tiempo, respondí. Esta noche solo es cuando finalmente todos nos damos cuenta. Sin decir otra palabra, Nadia caminó hacia la puerta. Se detuvo por un momento, mirando atrás. Por lo que vale, dijo dirigiéndose a Matías, parte de ello fue real. No, respondió mi hijo sin levantar la cabeza. Si algo hubiera sido real, me habrías dicho la verdad. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave. Roberto se excusó poco después, dejándonos solos en la sala llena de fotografías esparcidas y verdades devastadoras. El árbol de Navidad seguía brillando en la esquina, pero sus luces ahora parecían extrañamente vacías. «Mamá», dijo Matías finalmente, «¿puedes perdonarme?». Era la pregunta que había estado esperando escuchar durante 3 años, pero antes de responder tenía algo más que mostrarle. Algo que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre los siguientes capítulos de nuestras vidas. Saqué el sobre blanco de mi bolso nuevamente, el mismo que había guardado después de que mi hijo me dijera que quería que desapareciera de su vida. Mis dedos temblaron ligeramente al sostenerlo, no por nervios, sino por la ironía del momento. «Antes de que me pidas perdón», le dije a Matías, quien seguía con la cabeza entre las manos, «necesitas saber algo más». Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como los de un niño que ha llorado demasiado. Por un momento, vi al pequeño Matías que solía correr hacia mí cuando se lastimaba, buscando consuelo en mis brazos. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre que me había dicho las palabras más crueles que jamás esperé escuchar. «¿Qué más puede haber?», preguntó con voz ronca. «Ya descubrí que mi esposa es una mentirosa, una tramposa y técnicamente una bígama. ¿Qué más falta?». Extendí el sobre hacia él. «Esto». Matías miró el sobre con desconfianza. «¿Qué es?». «Es lo que iba a darte esta noche»,
antes de que me dijeras que el mejor regalo sería que desapareciera. Él tomó el sobre lentamente, como si pudiera contener algo peligroso. Con manos temblorosas, lo abrió y sacó el cheque. Cuando vio la cantidad, su rostro palideció aún más de lo que ya estaba. $150,000, leyó en voz alta, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Mamá, esto es todo lo que necesitas para pagar completamente la hipoteca de tu casa, dije calmadamente. Y quedarían algunos miles extra para las deudas de tarjetas de crédito que tú sí conocías. Matías se quedó mirando el cheque durante lo que pareció una eternidad. Podía ver los números corriendo en su cabeza, calculando cómo esa cantidad cambiaría su vida financiera de la noche a la mañana. No puedo aceptar esto, murmuró finalmente. ¿Por qué no? Porque se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque después de lo que te dije esta noche, no merezco nada de ti. Me senté en el sofá junto a él, manteniendo una distancia prudente. Aún no estaba lista para el contacto físico, pero necesitaba que sintiera mi presencia. Tienes razón, dije simplemente. No lo mereces. Mis palabras lo golpearon como una bofetada. Esperaba que discutiera, que se defendiera, pero en cambio solo asintió. Pero, continué, el dinero no era para el Matías que me gritó esta noche. Era para mi hijo, para el hombre que pensé que habías llegado a ser. Mamá, déjame terminar. Mi voz fue firme pero no cruel. Durante 3 años he visto cómo esa mujer te alejó de mí, cómo te convenció de que yo era el problema, cómo te hizo creer que mi amor por ti era algo tóxico y controlador. Matías cerró los ojos, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Cada vez que llamaba para invitarte a cenar, ella tenía una excusa. Cada vez que quería pasar tiempo contigo, había algo más importante que hacer, y tú siempre la defendías. Porque pensaste que ella te amaba más de lo que yo te amo, completé su frase. Y esa fue su mayor mentira de todas. El sonido de pasos en el porche interrumpió nuestra conversación. A través de la ventana vi a Nadia caminando hacia su auto. Había vuelto por algo, probablemente algunas de sus pertenencias que había dejado en mi casa durante estos años. ¿Vas a detenerla?, le pregunté a Matías. Él miró hacia la ventana, observando a la mujer con quien había pensado que pasaría el resto de su vida. No, dijo finalmente. No hay nada que pueda decir que arregle esto. Nadia se había detenido junto a su auto y estaba mirando hacia la casa. Incluso desde la distancia, podía ver que estaba llorando. Por un momento, sentí una punzada de algo que podría haber sido compasión. Después, recordé todas las noches que mi hijo había venido a casa, frustrado porque ella había gastado dinero que no tenían. Todas las veces que había defendido sus mentiras. Todas las ocasiones en que me había hecho sentir como si fuera una entrometida en la vida de mi propio hijo. ¿Sabías que venía aquí cuando tú no estabas?, le pregunté a Matías. Él me miró sorprendido. ¿Qué? Nadia. Venía aquí los martes por la tarde, cuando tú estabas en el trabajo. Decía que quería pasar tiempo conmigo, que quería que fuéramos más cercanas. ¿Y no me dijiste? Al principio pensé que era genuino, admití. Pensé que realmente estaba tratando de mejorar nuestra relación. Pero después me di cuenta de que solo venía a husmear. ¿Husmear qué? Suspiré, recordando esas tardes incómodas. Mis finanzas. Siempre encontraba maneras de sacar el tema del dinero. ¿Cuánto había en mi cuenta de ahorros? Si tenía inversiones, ¿qué planes tenía para mi herencia? Matías apretó el cheque en su mano. ¿Ella sabía sobre esto? Sabía que tenía ahorros, pero no la cantidad exacta. Por eso siempre me presionaba para que fuera más generosa con ustedes. Porque sabía que yo tenía más de lo que mostraba. La imagen de Nadia sentada en mi cocina, tomando té y haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre mis finanzas, ahora tenía un significado completamente diferente. No era una nuera tratando de conectar con su suegra. Era una estafadora evaluando a su próxima víctima. ¿Hay algo más?, dije, sacando mi teléfono. Roberto me envió esto ayer.
Le mostré a Matías una serie de mensajes de texto que el investigador había interceptado. Eran conversaciones entre Nadia y Ricardo, su verdadero esposo. «Lee este», le dije, señalando uno en particular. Matías leyó en voz alta. «La vieja tiene más dinero del que pensaba. Matías dice que es muy tacaña, pero he visto sus estados bancarios cuando no está. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos sacar al menos 200,000 de ella antes de divorciarnos». El teléfono casi se le cayó de las manos. ¿Estaban planeando estafarme? Estaban planeando estafarnos a ambos, corregí. El plan era drenar mis ahorros usando tu matrimonio como palanca emocional y después desaparecer. Matías se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Sus movimientos eran erráticos, como los de un animal enjaulado. «¿Por qué no me dijiste nada de esto antes?». Era la pregunta que había estado esperando, y tenía una respuesta muy clara. «Porque la última vez que traté de advertirte sobre ella, me dijiste que estaba celosa y amargada. Me dijiste que no podía aceptar que ya no fueras mi bebé. ¿Recuerdas esa conversación?». Matías se detuvo en seco. Recordaba. «Fue hace un año», continué. «En tu cumpleaños. Te dije que Nadia había estado haciendo preguntas extrañas sobre mis finanzas, y tú me dijiste que estaba siendo paranoica». «Dios mío», murmuró, dejándose caer nuevamente en el sofá. «Todo este tiempo tuviste razón, y yo. Y tú elegiste creerle a ella en lugar de creerme a mí», terminé suavemente. «Tu propia madre». El silencio que siguió era denso, cargado de años de malentendidos y oportunidades perdidas. Podía ver que Matías estaba procesando no solo las revelaciones de esta noche, sino también revisando cada momento de los últimos 3 años bajo esta nueva luz. «Los viernes que decía que iba al gimnasio», dijo de repente. «¿Qué?». «Nadia. Los viernes decía que iba al gimnasio después del trabajo, pero nunca parecía cansada cuando llegaba a casa. Y nunca quiso que fuera con ella. Probablemente estaba con Ricardo, y las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. También Ricardo». Matías se cubrió el rostro con las manos. «Soy un idiota». «No eres un idiota», le dije firmemente. «Eres alguien que confió en la persona equivocada». «¿Cómo puedes ser tan calmada sobre esto?», me preguntó. «¿Cómo puedes no estar gritándome, te lo dije?». Era una buena pregunta. La verdad era que sí había querido gritarle esas palabras. Durante meses había fantaseado con el momento en que se daría cuenta de que yo tenía razón sobre Nadia. Pero ahora que ese momento había llegado, no sentía triunfo. Solo tristeza por todo el tiempo perdido. «Porque verte sufrir no me da placer», respondí honestamente. «Eres mi hijo, tu dolor es mi dolor». Matías me miró con ojos llenos de lágrimas frescas. «¿Cómo puedes decir eso después de lo que te dije esta noche?». «Porque las palabras que dijiste no eran tuyas», respondí. «Eran las de ella. Durante 3 años, ella te llenó la cabeza con veneno sobre mí. Te convenció de que yo era manipuladora, controladora, celosa, y tú le creíste porque confiabas en ella. Pero aún así, las dije yo». «Sí», admití. «Las dijiste, y me dolieron más de lo que puedas imaginar». Me levanté y caminé hacia el árbol de Navidad. Las luces seguían parpadeando, reflejándose en los ornamentos que había coleccionado durante décadas. Cada uno representaba un recuerdo navideño, un momento de felicidad familiar. Me pregunté cuántos de esos momentos seguirían siendo significativos después de esta noche. «¿Puedes perdonarme?», preguntó Matías desde el sofá. Me volteé hacia él. «¿Realmente quieres mi perdón? Más que nada en el mundo. Entonces vas a tener que ganártelo». Sus ojos se llenaron de determinación. «Dime cómo». Regresé al sofá y me senté frente a él. «Primero, necesito que entiendas algo. Este cheque», señalé el papel que aún sostenía en sus manos, «representa años de sacrificios, comidas que no comí para ahorrar dinero, vacaciones que no tomé, ropa que no me compré, todo porque quería asegurarme de que tuvieras un futuro mejor».
Matías miró el cheque con una nueva comprensión en sus ojos. Segundo, continué, necesito que entiendas que mi amor por ti nunca dependió de tu gratitud. No te amaba porque me agradecieras, te amaba porque eras mi hijo. Pero yo no te traté como si fueras mi madre, susurró. No, acordé. No lo hiciste. Me trataste como si fuera un obstáculo en tu matrimonio. ¿Cómo puedo arreglar esto? Tomé una respiración profunda. Esta era la parte más difícil de todo. No puedes, dije simplemente. No puedes arreglar 3 años de desdén con una disculpa. No puedes borrar las palabras que me dijiste esta noche. Matías palideció. Eso significa que si queremos tener una relación en el futuro, va a ser completamente diferente de la que tuvimos antes. ¿Diferente cómo? Miré por la ventana. Nadia se había ido, llevándose con ella la versión de mi hijo que había conocido durante los últimos 3 años. Ahora necesitaba decidir si estaba dispuesta a conocer a la versión que podría emerger de las ruinas de esta noche. Eso, dije finalmente, es algo que vamos a tener que descubrir juntos. Pero antes de que pudiéramos comenzar ese proceso, había una última revelación. Era la 1 de la madrugada cuando Matías finalmente se fue a casa. Se llevó el cheque conmigo, pero ambos sabíamos que las cosas habían cambiado demasiado como para que simplemente lo depositara y siguiera adelante. Había demasiadas preguntas sin responder, demasiados daños que evaluar. Me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en mi sala rodeada de los restos de la peor Nochebuena de mi vida. Los platos de la cena seguían en la mesa del comedor, fríos y olvidados. Las fotografías de la infidelidad de Nadia estaban esparcidas por el suelo como evidencia de una vida destrozada. Y yo, por primera vez en 66 años, no sabía qué hacer después. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Matías. Mamá. Su voz sonaba áspera, como si hubiera estado llorando toda la noche. ¿Puedes venir? ¿Qué pasó? Nadia se llevó todo. 30 minutos después estaba parada en el umbral de la casa que mi hijo había comprado con tanto orgullo. La puerta principal estaba abierta, y desde afuera podía ver que el interior parecía haber sido saqueado. Matías me esperaba en la sala de estar. Si había pensado que se veía destrozado la noche anterior, no era nada comparado con cómo se veía ahora. Sus ojos estaban hinchados, su cabello despeinado, y llevaba la misma ropa arrugada de la cena navideña. Se llevó todo lo de valor, dijo sin preámbulos. La televisión, mi computadora, las joyas que le había dado, incluso los electrodomésticos. Caminé a través de la casa, evaluando los daños. Tenía razón. Nadia había sido sistemática en su saqueo. Los espacios vacíos en las paredes mostraban dónde habían estado colgados cuadros y espejos. El centro de entretenimiento estaba completamente vacío. Incluso habían desaparecido cosas pequeñas, como las lámparas de mesa y los objetos decorativos. ¿Llamaste a la policía?, pregunté. ¿Para qué? Matías se dejó caer en el único sofá que quedaba. Técnicamente, aún estamos casados. Legalmente, ella tiene derecho a llevarse estas cosas. Pero si su matrimonio no es válido, el nuestro tampoco, me interrumpió. Eso significa que vivimos en unión libre durante 3 años. En Texas, eso le da ciertos derechos sobre las propiedades. Había pensado en eso durante mi noche en vela. La situación legal era más complicada de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. El matrimonio entre Matías y Nadia podría ser anulado, pero eso no borraba automáticamente sus derechos sobre los bienes que habían adquirido juntos. ¿Y la casa?, pregunté. Esa es otra historia. Matías se frotó las sienes. Llamé al banco esta mañana. Como Nadia no puede ser legalmente mi esposa, el préstamo hipotecario podría estar en violación de los términos originales. Mi corazón se hundió. ¿Qué significa eso? Significa que podrían exigir el pago completo inmediato. $280,000. Me senté pesadamente en el sofá junto a él. En 24 horas, mi hijo había perdido a su esposa, la mayor parte de sus pertenencias, y ahora podía perder también su casa. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Su voz era apenas un susurro.
No tengo $280,000, ni siquiera con el cheque que me diste. Saqué mi teléfono y marqué un número. Eran las 7 de la mañana del día de Navidad, pero sabía que Roberto respondería. ¿Has localizado a Nadia?, le pregunté cuando contestó. Sí, está en un motel cerca del aeropuerto con Ricardo. Tienen boletos para un vuelo a México esta tarde. Matías me arrebató el teléfono. ¿México? Eso es correcto, respondió Roberto. Vuelo comercial a Cancún a las 3 de la tarde. Tenemos que detenerla, dijo Matías. ¿Con qué base legal?, pregunté. Técnicamente no ha cometido ningún crimen. El bigamia es difícil de probar, y llevarse sus propias pertenencias no es robo. Matías me devolvió el teléfono, derrotado. Entonces se va a salir con la suya. No necesariamente, dijo Roberto a través del altavoz. Tengo algo más. ¿Qué? Anoche, después de que Nadia salió de la casa de su madre, la seguí hasta un almacén en las afueras de la ciudad. Se encontró con Ricardo y juntos descargaron varias cajas de un camión. ¿Qué tipo de cajas?, pregunté. Del tipo que usarías para mudarte. Muchas, y parecían pesadas. Matías y yo nos miramos. ¿Crees que son nuestras cosas? Es muy probable. También vi a Ricardo contar una cantidad considerable de efectivo. ¿De dónde sacaron efectivo?, murmuró Matías. Esa es la pregunta del millón, respondió Roberto, pero tengo una teoría. ¿Su esposa tenía acceso a alguna cuenta bancaria que no fuera la de ustedes? Matías se quedó pensando. No que yo sepa. Todas nuestras cuentas eran conjuntas y yo revisaba los estados cada mes. ¿Y qué hay de cuentas en su nombre de soltera? Nunca pensé en buscar esas. Roberto tosió suavemente. Señor Herrera, creo que debería revisar eso. He estado investigando los antecedentes financieros de su esposa más profundamente, y hay algunas irregularidades que podrían ser relevantes. ¿Qué tipo de irregularidades? Prefiero explicárselo en persona. ¿Pueden encontrarse conmigo en una hora? Después de colgar, Matías y yo nos quedamos sentados en silencio en su sala saqueada. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas desnudas, iluminando los espacios vacíos donde una vez había estado su vida. Mamá, dijo finalmente, ¿crees que alguna vez voy a poder confiar en alguien otra vez? La pregunta me partió el corazón. Podía ver en sus ojos que la traición de Nadia había hecho algo más que quebrar su matrimonio. Había quebrantado su fe en su propia capacidad de juicio. Sí, respondí con firmeza, pero va a tomar tiempo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque hace 24 horas pensabas que conocías a Nadia y ahora sabes la verdad. El hecho de que puedas ver la diferencia significa que tu juicio no está roto. Solo necesitaba mejor información. Nos encontramos con Roberto en una cafetería del centro de la ciudad. Era uno de esos lugares que abren temprano para los trabajadores del turno nocturno, lleno de humo de cigarrillos y el aroma de café fuerte. Roberto llegó con una nueva carpeta, más gruesa que la anterior. Lo que van a escuchar no va a ser fácil, dijo sin preámbulos. Nadia Vázquez no es su verdadero nombre. Matías casi escupe su café. ¿Qué? Su nombre real es Nadia Ramírez González. Vázquez era el apellido de su primera víctima. ¿Primera víctima?, pregunté. Roberto abrió la carpeta y sacó una serie de documentos. Señora Herrera, su nuera ha hecho esto antes, múltiples veces. ¿Hacer qué exactamente? Casarse con hombres para acceder a su dinero y después desaparecer. He encontrado evidencia de al menos 3 matrimonios fraudulentos anteriores. Matías se había puesto pálido otra vez. ¿3? El primero fue hace 8 años con un hombre llamado David Vázquez en Arizona. Se casó con él, vaciaron sus cuentas bancarias y después desapareció. Él nunca la reportó porque estaba demasiado avergonzado. Roberto pasó las páginas. El segundo fue hace 5 años en Nevada. Un constructor llamado Michael Torres. Mismo patrón. Se casó con él bajo el nombre de Nadia Vázquez. Ganó su confianza y después se llevó todo lo que pudo. ¿Y el tercero?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Un hombre de 60 años en California. Viudo, jubilado, con una pensión considerable.
Ella se casó con él hace 4 años bajo el nombre de Nadia Torres. Matías se cubrió el rostro con las manos. Oh, Dios mío. El problema, continuó Roberto, es que nunca se divorció de ninguno de ellos. Lo que significa que cuando se casó con Ricardo ya estaba cometiendo bigamia múltiple. Y cuando se casó con usted, señor Herrera, estaba casada con 4 hombres simultáneamente. El silencio en la cafetería era ensordecedor. Podía escuchar el zumbido de la máquina de café, las conversaciones murmuradas de otros clientes, el tráfico en la calle. Pero entre nosotros 3 no había palabras para lo que acabábamos de escuchar. «Hay más», dijo Roberto suavemente. «Las cuentas bancarias». Sacó otro documento. Encontré 3 cuentas bajo diferentes nombres, todas con depósitos regulares durante los últimos 3 años. Los montos coinciden exactamente con las fechas en que usted le daba dinero para gastos de la casa. Matías levantó la vista. ¿Me está diciendo que ella tomaba el dinero que yo le daba y lo depositaba en cuentas secretas? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Entre las 3 cuentas hay aproximadamente $95,000. ¿$95,000? Matías se puso de pie tan bruscamente que tiró su silla. ¿Durante cuánto tiempo me ha estado robando? Según mis cálculos, desde el 2.º mes de su matrimonio. La magnitud de la traición comenzaba a cristalizarse. Nadia no solo había engañado a mi hijo emocionalmente, sino que había estado sistemáticamente robándole durante años. Y no era una criminal amateur, era una estafadora experimentada con múltiples víctimas. ¿Dónde está ese dinero ahora?, pregunté. Esa es la buena noticia, respondió Roberto con la primera sonrisa que le había visto. Todavía está en las cuentas. Ella no ha tenido tiempo de transferirlo todo. ¿Podemos recuperarlo? ¿Con la evidencia correcta y las acciones legales apropiadas? Sí. Matías se dejó caer de nuevo en su silla. No puedo creer esto. No puedo creer que haya sido tan estúpido. No fuiste estúpido, le dije firmemente. Fuiste el objetivo de una criminal profesional. Hay una diferencia. Roberto cerró la carpeta. Hay una ventana de oportunidad aquí. Si actúan rápido, pueden detener a Nadia antes de que huya del país y recuperar el dinero robado. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté. Primero, presentar cargos criminales por fraude y bigamia. Segundo, congelar las cuentas bancarias. Tercero, solicitar una orden de arresto. Matías me miró. ¿Harías eso, después de todo lo que te dije anoche? Era mi turno de tomar una decisión difícil. Podía alejarme, dejar que mi hijo enfrentara las consecuencias de sus decisiones por sí mismo. Después de todo, me había dicho que quería que desapareciera de su vida. O podía ser su madre. «Vamos», dije poniéndome de pie. «Tenemos trabajo que hacer». Pero mientras caminábamos hacia la estación de policía, no podía quitarme la sensación de que aún había sorpresas esperándonos. Y tenía razón. La estación de policía estaba extrañamente tranquila para ser el día de Navidad. El detective Rodríguez, un hombre de mediana edad con canas en las sienes, nos recibió en su oficina con café aguado y una expresión seria que me hizo entender inmediatamente que las cosas iban a ser más complicadas de lo que habíamos esperado. «Señora Morales, señor Herrera», dijo después de revisar todos los documentos que Roberto había preparado. «Lo que tienen aquí es impresionante. El trabajo de investigación está muy bien documentado. ¿Pero?», pregunté, porque podía sentir que venía un pero. «Pero Nadia Ramírez González ya no está en nuestro estado». Mi corazón se hundió. «¿Qué quiere decir?». «El vuelo a Cancún salió temprano esta mañana, 1 hora antes de lo programado. Ella y Ricardo Mendoza ya están fuera del país». Matías se desplomó en su silla. Entonces se salió con la suya. «No necesariamente», dijo el detective. «Hemos contactado a las autoridades mexicanas y dado que tenemos evidencia de múltiples crímenes federales, podemos iniciar un proceso de extradición. Pero va a tomar tiempo». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «Meses. Posiblemente más de 1 año». Roberto se inclinó hacia adelante. «¿Y qué hay del dinero en las cuentas bancarias?». «Eso es diferente», respondió Rodríguez con una sonrisa ligera.
Las cuentas están en bancos estadounidenses bajo nombres falsos. Podemos congelarlas inmediatamente. Al menos eso era algo. Pero podía ver en el rostro de Matías que la realidad de la situación lo estaba golpeando. Nadie había escapado, y aunque eventualmente podríamos recuperar parte del dinero robado, el daño emocional ya estaba hecho. «Detective», dije, «hay algo más que necesita saber». Le conté sobre mi propia investigación de los últimos meses, sobre las visitas de Nadia a mi casa, sobre las preguntas que hacía sobre mis finanzas. Creo que yo iba a ser su próximo objetivo, concluí. Una vez que hubieran drenado completamente a Matías, habrían venido por mí. Rodríguez tomó notas meticulosamente. ¿Tiene alguna evidencia de eso? Saqué mi teléfono y le mostré las grabaciones que había hecho secretamente de las conversaciones con Nadia durante sus visitas. Era algo que me había sentido culpable de hacer en su momento, pero ahora me alegraba de haber confiado en mis instintos. En una de las grabaciones, la voz de Nadia era clara. «Justina, Matías me dice que eres muy conservadora con el dinero, pero seguramente tienes algunos ahorros para emergencias. Si algo le pasara a él, ¿tendrías suficiente para ayudarnos con la casa?» «Eso suena como reconocimiento de intenciones fraudulentas», murmuró Rodríguez. Después de 3 horas en la estación de policía, habíamos presentado todos los cargos posibles y iniciado el proceso para congelar las cuentas bancarias. Pero cuando salimos al estacionamiento, Matías parecía más devastado que aliviado. «¿Qué pasa?», le pregunté. «No es solo el dinero», dijo, apoyándose contra mi auto. «Es todo. Mi matrimonio era mentira. Mi esposa es una criminal. Mi casa podría estar en riesgo de ejecución hipotecaria. Y lo peor de todo». Se detuvo, mirando al cielo gris de diciembre. «Lo peor de todo es que tú sabías. Tú viste todo esto venir y en lugar de escucharte, te traté como si fueras el problema. Era el momento que había estado esperando durante 3 años, pero no se sentía como la victoria que había imaginado. Verlo tan quebrado me dolía más de lo que esperaba. «Matías», dije suavemente, «necesito que entiendas algo. Yo no investigué a Nadia para tener razón, lo hice para protegerte, pero tenías razón sobre todo. Tener razón no me da ninguna satisfacción si significa verte sufrir». Nos quedamos en silencio por unos minutos. El estacionamiento estaba casi vacío y podía escuchar el sonido distante de las campanas de una iglesia marcando el mediodía. «¿Qué hago ahora?», preguntó finalmente. «Ahora reconstruyes tu vida», respondí. «Paso a paso». «¿Y si no puedo? ¿Y si estoy demasiado roto para volver a confiar en alguien?» Me acerqué a él y por primera vez desde la noche anterior puse mis manos en sus mejillas como hacía cuando era niño. Entonces comenzamos con pequeños pasos. Comenzamos conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Después de todo lo que te dije, después de todos los errores que cometí, sí», dije firmemente. Porque eso es lo que hacen las madres. Están ahí cuando sus hijos necesitan reconstruirse. Una semana después, Matías se mudó temporalmente de vuelta a mi casa. Era extraño tenerlo ahí después de tantos años, ver sus pertenencias en su antigua habitación, escuchar sus pasos por los pasillos por la mañana. Pero también se sentía correcto de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. El banco había acordado no proceder con la ejecución hipotecaria inmediatamente, especialmente después de que presentamos la evidencia del fraude matrimonial. Pero Matías sabía que necesitaba tomar decisiones difíciles sobre la casa. «No puedo pagarla por mi cuenta», me confesó una noche mientras cenábamos. «Incluso con mi salario completo, la hipoteca es demasiado alta». «¿Qué quieres hacer?» «Venderla», dijo sin vacilar. «No quiero nada que me recuerde a ella». Entendía completamente ese sentimiento. Durante esa semana también recibimos buenas noticias. Las autoridades habían logrado congelar 4 cuentas bancarias vinculadas a Nadia, con un total de $112,000. Era más dinero del que Roberto había calculado inicialmente. Una vez que se resuelvan los aspectos legales, nos explicó el abogado que habíamos contratado, Matías debería poder recuperar la mayor parte de ese dinero.
Pero había algo más que había estado pensando durante esa semana. Algo que había estado planeando desde antes de que todo esto explotara. Una tarde, mientras Matías estaba en el trabajo, saqué el cheque de $150,000 que él había insistido en devolverme. Lo había guardado en mi escritorio, sin depositar, sin romper, simplemente esperando el momento correcto. Cuando llegó a casa esa noche, tenía papeles esperándolo en la mesa de la cocina. «¿Qué es esto?», preguntó, sentándose frente a mí. «Es una propuesta», dije. «Quiero que consideres quedarte». «¿Quedarte dónde?» «Aquí, conmigo». Matías me miró como si hubiera sugerido algo imposible. «Mamá, no puedo vivir contigo para siempre. Tengo 34 años. No estoy hablando de vivir conmigo para siempre», aclaré. «Estoy hablando de algo diferente». Le empujé los papeles hacia él. Eran los planos arquitectónicos para renovar mi casa, dividiendo el espacio para crear un apartamento independiente en el segundo piso. «¿Qué es esto?» «Es mi idea para usar ese cheque de $150,000», expliqué. «En lugar de dárselo a ti para una casa que comparte con una mentirosa, usarlo para crear un espacio donde puedas reconstruir tu vida. Aquí, pero independiente». Matías estudió los planos cuidadosamente. El arquitecto había diseñado una entrada separada, una cocina pequeña pero funcional, un dormitorio espacioso y una sala de estar cómoda. Sería como tener su propia casa, pero conectada a la mía. «¿Por qué harías esto?», preguntó. «Porque quiero tenerte cerca, pero no quiero controlarte», respondí honestamente. «Porque creo que ambos necesitamos tiempo para sanar, y es más fácil hacerlo cuando no estás solo». «¿Y qué obtienes tú de esto?». «Obtengo la tranquilidad de saber que estás bien», dije. «Y obtengo la oportunidad de reconstruir nuestra relación sin presión». Matías puso los planos sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. «¿Hay condiciones?». «Solo una», respondí. «Honestidad completa. Si vamos a hacer esto, no más secretos. No más mentiras por lealtad mal dirigida. Si algo no funciona, hablamos. Si necesitas espacio, me dices. Si yo cruzo algún límite, me lo haces saber». «¿Y si conozco a alguien más?». La pregunta me dolió un poco, pero era justa. «Entonces, espero que esta vez confíes lo suficiente en mí como para presentármela antes de casarte». Matías se rió por primera vez en semanas. Era un sonido pequeño, pero real. «¿En serio harías esto por mí?». «Ya lo estoy haciendo», respondí, señalando los planos. «Los arquitectos comenzarán la próxima semana si estás de acuerdo». Esa noche, mientras Matías revisaba los planos una vez más en su habitación, me senté en mi sala y miré las fotografías familiares que decoraban las paredes. La mayoría de ellas mostraban momentos felices de cuando él era niño, cuando nuestra relación era simple y sin complicaciones. Sabía que nunca podríamos volver a esa simplicidad. Demasiado había pasado. Demasiado dolor había sido infligido de ambos lados. Pero tal vez podríamos construir algo nuevo, algo más honesto y maduro. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Roberto. «Justina, tengo noticias. ¿Buenas o malas?». «Buenas, muy buenas. Las autoridades mexicanas detuvieron a Nadia y Ricardo esta mañana». Mi corazón se aceleró. «¿En serio?». «Intentaron usar pasaportes falsos para viajar a Colombia. Los arrestaron en el aeropuerto de Ciudad de México». «¿Qué significa eso para nosotros?». «Significa que el proceso de extradición será mucho más rápido. Y significa que probablemente van a enfrentar cargos tanto en México como aquí». Después de colgar, subí las escaleras hacia la habitación de Matías. Toqué suavemente su puerta. «Pasa», dijo. Estaba sentado en su cama, todavía vestido, mirando los planos arquitectónicos. «Roberto llamó», le dije. «Arrestaron a Nadia. Esperaba que se alegrara, o que al menos se sintiera aliviado. En cambio, simplemente asintió». «¿Cómo te sientes?», pregunté. «Vacío», respondió después de un momento. «Pensé que me alegraría, pero simplemente me siento vacío». Me senté en el borde de su cama. «Es normal.
El cierre no siempre se siente como pensamos que se sentirá. ¿Crees que alguna vez voy a poder confiar en mis propios sentimientos otra vez? Sí, respondí sin dudar. Pero va a tomar tiempo. Matías dobló los planos cuidadosamente. Está bien, dijo finalmente. ¿Qué está bien? Los planos, la renovación, todo. Me miró con una expresión que no había visto en años. Quiero hacerlo, mamá. Quiero intentar empezar de nuevo. Yo sonreí genuinamente. Entonces empezamos mañana. Pero lo que no sabíamos era que el verdadero nuevo comienzo vendría de una fuente completamente inesperada. 6 meses después, estaba de pie en el jardín de mi casa observando a Matías pintar la baranda del balcón de su nuevo apartamento. La renovación había tomado 4 meses en completarse, pero había valido cada día de polvo y ruido. El apartamento era perfecto, lo suficientemente separado para darle independencia, pero lo suficientemente cerca para que pudiéramos mantener nuestra nueva relación. Durante esos meses, muchas cosas habían cambiado. Nadia había sido extraditada a Estados Unidos y se declaró culpable de múltiples cargos de fraude matrimonial y bigamia. La sentenciaron a 5 años de prisión federal. Ricardo recibió 3 años por complicidad. Habían recuperado casi todo el dinero robado, $108,000 de las cuentas secretas, más los intereses acumulados. Pero el verdadero cambio había sido en Matías. Al principio, había sido cauteloso en todo. Cuestionaba cada decisión, analizaba cada interacción social, buscaba señales de engaño en cada conversación. Pero gradualmente, con el apoyo de un terapeuta y mucha paciencia de ambos lados, comenzó a confiar otra vez. Primero en mí, después en sí mismo. ¿Te gusta el color? Me gritó desde el balcón. El azul que había elegido complementaba perfectamente el resto de la casa. Me encanta, le grité de vuelta. Había vendido su antigua casa por una cantidad que le permitió pagar completamente la hipoteca y quedarle un poco extra. Con el dinero recuperado de las cuentas de Nadia y sus ahorros, tenía un nuevo comienzo financiero sólido. Pero más importante que el dinero era cómo había cambiado nuestra relación. Ahora cenábamos juntos 2 veces por semana. No por obligación, sino porque ambos lo disfrutábamos. Hablábamos sobre todo: su trabajo, mis planes, las noticias, recuerdos de cuando era niño. Pero también establecimos límites saludables. Él tenía su espacio, y yo tenía el mío. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. No esperaba a nadie, pero cuando abrí, me sorprendió ver a una mujer joven parada en mi porche. «¿Señora Morales?», preguntó con una voz suave. «Sí. Mi nombre es Elena Castro. Soy periodista del Austin Tribune. ¿Podría hablar con usted sobre el caso de Nadia Ramírez?». Mi primera reacción fue cerrar la puerta. Los últimos meses habían sido privados, tranquilos, exactamente como los necesitaba. Pero algo en la expresión de esta mujer me hizo vacilar. «¿Qué tipo de artículo está escribiendo?», pregunté. «Uno sobre víctimas de fraude matrimonial», respondió. Su caso ha ayudado a las autoridades a identificar a otras víctimas. Hay al menos 12 hombres que han salido adelante después de que arrestaran a Nadia. Eso me sorprendió. Sabíamos sobre los 3 matrimonios anteriores que Roberto había descubierto, pero 12 víctimas era mucho más extenso de lo que habíamos imaginado. «¿Qué quieres saber exactamente?». «Quiero contar la historia de cómo una madre protegió a su hijo», dijo Elena simplemente, «y cómo la intuición de una mujer ayudó a detener a una criminal serial». Miré hacia arriba, donde Matías seguía pintando. Podía oír música saliendo de su apartamento, algo alegre que había estado escuchando últimamente. «Dele 10 minutos», le dije a Elena. «Voy a hablar con mi hijo». Matías estaba limpiando su pincel cuando subí al balcón. «Hay una periodista abajo», le dije. «Quiere escribir sobre el caso de Nadia». Su expresión se ensombreció inmediatamente. «No». «Espera, escúchame», continué. «Ella dice que nuestro caso ha ayudado a identificar a otras víctimas, que podría ayudar a más gente. No quiero que toda la ciudad sepa lo estúpido que fui». Me senté en la silla plegable que tenía en el balcón. «¿Recuerdas lo que me dijiste el mes pasado?
¿Sobre cómo te sentías culpable porque otros hombres podrían estar pasando por lo mismo? Matías puso su pincel en el bote de aguarrás. Es diferente hablar de eso en terapia que ponerlo en el periódico. Sí, es diferente, acordé. Es más valiente. Se sentó en el suelo del balcón, con las piernas colgando entre los barrotes. ¿Tú quieres hacerlo? Solo si tú estás de acuerdo, respondí. Pero creo que podría ayudar a otras personas. Y creo que podría ayudarte a cerrar este capítulo completamente. Después de 20 minutos de conversación, decidimos hablar con Elena. La entrevista duró 2 horas. Elena fue respetuosa pero minuciosa, enfocándose en cómo habíamos manejado la situación y qué señales de advertencia otros podrían reconocer. Matías fue sorprendentemente abierto sobre su experiencia, hablando honestamente sobre cómo la manipulación había afectado su relación conmigo. Lo más difícil, le dijo a Elena, no fue descubrir que mi esposa me había mentido. Fue darme cuenta de que le había creído a ella en lugar de creerle a mi propia madre. Cuando Elena se fue, Matías y yo nos quedamos sentados en mi sala, agotados emocionalmente pero también aliviados. ¿Crees que hicimos lo correcto?, me preguntó. Creo que hicimos algo brave, respondí. Y creo que tu padre habría estado orgulloso. La mención de su padre lo hizo sonreír. ¿Realmente crees eso? Sé eso. Él siempre te admiró por tu capacidad de reconocer tus errores y corregirlos. 3 semanas después, el artículo fue publicado en la primera página del periódico local. El titular decía: La intuición de una madre ayuda a detener a estafadora serial. Pero lo más impactante no fue el artículo en sí, sino la respuesta. Durante la semana siguiente, recibimos llamadas de 8 hombres diferentes, todos contando historias similares sobre mujeres que habían conocido y que habían mostrado patrones de comportamiento parecidos a los de Nadia. 3 de ellos proporcionaron información que ayudó a las autoridades a identificar a otra red de estafadoras operando en Texas. No tenía idea de que esto era tan común, me dijo Matías una noche, después de que hubiéramos hablado con el 4.º hombre que había llamado. Yo tampoco, admití, pero me alegra que ahora lo sepamos. El detective Rodríguez nos contactó una semana después con noticias inesperadas. El FBI está interesado en que Justina hable en una conferencia sobre fraude matrimonial, nos dijo durante una llamada telefónica. Su capacidad para identificar las señales de advertencia y documentar evidencia podría ayudar a entrenar a otros investigadores. Era la última cosa que había esperado. Yo, una mujer jubilada de 66 años, siendo invitada a hablar con agentes federales. ¿Harías eso?, me preguntó Matías después de que colgáramos. ¿Tú crees que debería hacerlo? Creo, dijo con una sonrisa que no había visto en años, que tienes mucho que enseñarles. 6 meses después, estaba parada en un podio frente a 200 investigadores, abogados y trabajadores sociales en una conferencia en Dallas. Mi presentación se llamaba Escuchando a su instinto, cómo la observación maternal puede detectar fraude. Era algo que nunca había imaginado que haría, pero que se sentía completamente natural. Durante 45 minutos compartí todo lo que había aprendido. Cómo documentar comportamientos sospechosos, cómo mantener evidencias, cómo confiar en la intuición cuando todos los demás te dicen que estás equivocada. Después de la presentación, una mujer joven se me acercó. Tenía lágrimas en los ojos. Mi madre trató de advertirme sobre mi novio durante meses, me dijo. Yo pensé que estaba siendo sobreprotectora. Su historia me hizo darme cuenta de que tal vez debería escucharla. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, llamé a Matías. ¿Cómo te fue?, me preguntó. Bien, respondí. Pero más importante, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo fue tu primera cita en un año? Se rió. Fue normal, buena, honesta. ¿Te gusta? Sí, respondió, y podía escuchar la sonrisa en su voz. ¿Y mamá? ¿Sí? Quiero que la conozcas. Pronto. Después de colgar, me senté en la cama del hotel y reflexioné sobre todo lo que había cambiado desde aquella terrible Nochebuena.
Había perdido la versión ingenua de mi hijo, pero había ganado algo mejor. Un hombre que había aprendido a valorar la honestidad, que había desarrollado la sabiduría para reconocer la manipulación, y que finalmente entendía el valor del amor incondicional. Un año después, asistí a la segunda boda de Matías. Esta vez, conocía a la novia desde hacía 6 meses. Carmen era maestra de escuela, divorciada, con una hija de 10 años. Era amable pero no excesivamente dulce, inteligente pero no condescendiente, y lo más importante, era completamente transparente sobre su pasado, sus finanzas y sus expectativas. La ceremonia fue pequeña, en el jardín de mi casa, solo familia cercana y algunos amigos íntimos. Matías había insistido en que fuera allí porque quería que su nuevo matrimonio comenzara en el lugar donde había aprendido a valorar la familia real. Mientras los veía intercambiar votos, pensé en el cheque de $150,000 que finalmente había usado para algo completamente diferente de lo que había planeado originalmente. En lugar de salvar un matrimonio falso, había ayudado a construir una nueva vida. Una vida honesta. Después de la ceremonia, mientras limpiaba los platos de la recepción, Matías se acercó a mí en la cocina. «Mamá», dijo, secando un plato con un paño de cocina. «¿Te arrepientes de algo?» «¿De qué me arrepentiría?» «De haber investigado a Nadia, de haber destrozado mi primer matrimonio». Puse el último plato en el escurridor y me volteé hacia él. «No destrocé tu primer matrimonio», le dije firmemente. «Tu primer matrimonio nunca existió. Era una mentira desde el principio». «Lo sé», respondió. «Pero, ¿no te da tristeza todo el dolor que tuvimos que pasar?» Miré por la ventana de la cocina hacia el jardín, donde Carmen estaba ayudando a su hija a columpiarse en el columpio que Matías había instalado el mes anterior. Era una imagen de familia real, honesta, construida sobre cimientos sólidos. «No», dije finalmente, «no me da tristeza, porque ese dolor nos enseñó a valorar lo que tenemos ahora». Matías me abrazó, un abrazo real, sin prisa, sin incomodidad. «Te amo, mamá», murmuró contra mi hombro. «Yo también te amo», respondí, y esta vez ambos sabemos que es verdad. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sala y miré las fotografías familiares que decoraban las paredes. Había agregado algunas nuevas, fotos de la renovación del apartamento de Matías, de su graduación de terapia, de su compromiso con Carmen. Ya no eran solo recuerdos del pasado. Eran evidencia de un futuro que habíamos construido juntos, paso a paso, con honestidad y paciencia. Mi teléfono sonó. Era una mujer de Arizona, cuyo hijo estaba casado con alguien que mostraba señales similares a las de Nadia. Había leído sobre mi caso en línea y necesitaba consejos. «¿Qué debería hacer?», me preguntó después de contarme su historia. «Confíe en sus instintos», le respondí, las mismas palabras que ahora repetía regularmente en conferencias y entrevistas. «Y documente todo. Pero más importante, no se rinda. Su hijo necesita que usted sea fuerte, incluso si él no lo sabe todavía». Después de colgar, salí al jardín. La noche era clara, llena de estrellas. Podía escuchar sonidos suaves del apartamento de Matías, él y Carmen riéndose mientras veían una película. No había ganado una batalla contra una nuera difícil. Había expuesto una mentira que habría destruido su vida financiera y emocional. El presente que había cambiado todo no había sido el cheque, había sido el regalo de la verdad. Y ese regalo había liberado a todos nosotros.